Qué gusto tenerles de nueva cuenta en este su programa La Otra Puerta. Siempre nos es muy grato recibirles y compartir aquellas experiencias, aquellos sucesos que de alguna manera nos ponen a pensar porque desafían la lógica, desafían la ciencia. Y bueno, pues que quede muy claro que pues nuestra posición no es juzgar si son ciertos o no. Simplemente transmitimos el pensar de las creencias, de las costumbres y tradiciones de nuestro México mágico. Y bueno, pues bienvenida a toda persona que desee cruzar el umbral para conocer los portentos, los milagros, los casos inexplicables en este subprograma La Otra Puerta, y ahora iremos un poco más allá. Y vamos a empezar con un lugar en el estado de Campeche que en realidad es uno de los grandes misterios de la cultura maya, por su concepción, por su uso y desde luego por lo que la gente refiere hoy de lo que acontece en ese lugar. Me refiero a la isla de Jaina. La isla de Jaina fue construida, es una isla artificial. Fue construida por el pueblo maya aproximadamente en el año 250 de nuestra era. Imagínense ustedes en el litoral campechano, pues grandes filas de trabajadores sin utilizar la ventaja de la rueda, cargando grandes piedras y enormes volúmenes de arena de mar para ir aglutinándola justamente donde hoy está esta isla. Aquí lo singular es que a pesar de pues tan admirable esfuerzo, el uso que se le dio a esa isla fue funerario. Se dice que existen 20,000 tumbas, de las cuales solo se han logrado abrir y explorar 1,000. Y de esas 1,000 se han encontrado en verdad maravillosas piezas de orfebrería que representan a personas en actividades cotidianas, y su finura y su detalle, así como su proporción, son tan de admirar que parecen fotográficas. Esta isla de Jaina no estaba con un acceso público, era muy restringido solo para las familias nobles de Etzna y algunas otras ciudades de la región. De hecho, se supone que las personas que yacen enterradas en la isla de Jaina, antiguos mayas, pertenecían principalmente a esta ciudad de Etzna, que es un lugar maravilloso, rompe prácticamente pues las reglas arquitectónicas comunes en las ciudades mayas, y en Etzna podemos ver edificios hasta de 3 niveles como si fuera un condominio multifamiliar, pero de aquellos tiempos. Bien, pues mucha gente que vive en la cercanía y aquellos caminantes que transitan por las sendas del Mayab refieren que en ciertas ocasiones en la isla de Jaina pueden apreciarse durante la noche fuegos de diferentes colores. Mencionan el naranja, el morado, el rojo, el amarillo y un azul. Hay quienes dicen, de acuerdo a algunas creencias, que donde hay ese tipo de fuegos llamados fatus es porque hay huesos o metales preciosos. Puede ser cualquiera de las dos cosas o una de ellas. El acceso justo por eso está restringido, porque, como se ha mencionado, la proporción descubierta y estudiada en esta maravillosa isla es mínima, y los saqueadores seguramente están al acecho, que afortunadamente se cuenta con la propia población cercana de la isla para vigilar el acceso a este lugar sagrado. Y también se dice que en algunas ocasiones, durante las noches, se alcanzan a ver y escuchar desde la costa, dentro de la isla, grupos de danzantes que, tocando instrumentos prehispánicos como los atabales, en fin, grandes instrumentos de percusión, así como de aliento, como chirimías, incluso especies de grandes cornetas muy semejantes a los que usan pues hoy en día los monjes tibetanos, pero estas de barro. Imagínense el poder, pues los ritmos, y siendo sagrados, debieron tener un nivel muy profundo, dado que en la visión y cosmogonía maya
Se creía que las personas al morir iniciaban un tránsito hacia el Xibalbá, que es la región de los muertos y donde la isla de Jaina es como un puente que tiende la realidad del inframundo como un arco arcoírico que conecta con el mundo superficial. Lo cierto es que tanto danzas como esas extrañas luces que se ven en la isla de Jaina son de esos misterios que tanto atraen a las personas que indagan lo sobrenatural. Bueno, no olviden suscribirse, compartan, denle like y no dejen de enviarnos sus materiales, sus comentarios para llevarlos a su realización a través de su programa. Ahora vayamos al sur de la Ciudad de México, porque les voy a comentar un suceso que aconteció hace años, en el cual, para ubicarnos, iremos al sur de la Ciudad de México, a la alcaldía de Tlalpan, justamente en la zona donde está ubicada las Fuentes Brotantes. Bueno, pues mencionar vale que en el año 1830, en tiempos del Porfiriato, una hacienda muy grande, una hacienda llamada el Arenal de Magdalena, fue muy próspera y se fundó también una fábrica donde se producían textiles llamada La Fama Montañesa. Fue muy próspera, estaba muy bien organizada, era altamente productiva y mucha gente de los barrios que conforman esa zona acudían a trabajar para tener ahí una fuente de ingresos estable. Por algunos años fue próspera, sin embargo, empezó a suceder un conjunto de extraños sucesos. Las personas que llegaban de más lejos, de la zona de San Agustín de las Cuevas, de Topilejo incluso, tenían que bajar por barrancas y tenían que salir aún de noche para llegar a tiempo a cumplir sus jornadas laborales. Lo cierto es que algunos trabajadores, hombres y mujeres, que todos los días se aventuraban por estos barrancos, referían que tenían encuentros con apariciones, y tres eran las comúnmente mencionadas: el Charro Negro, la Llorona y un hombre nahual, un hombre que se transformaba en una especie de coyote, lobo o perro, y las personas se asustaban tanto que enfermaban. Una vez que su salud no estaba en condiciones de acudir a sus compromisos laborales, pues se ausentaban y en muchos casos se enfermaban y morían. Ante esta situación, algunos trabajadores decidieron mejor renunciar, y quienes quedaron dentro de la Fama Montañesa, se dice, comenzaron a experimentar sucesos de alta corrupción moral. Se dice que vicios y lujuria dentro del interior descomponían los niveles productivos y comenzaron a suceder muchos problemas para los dueños de la Fama Montañesa. El suministro, la calidad, la interrupción de las cadenas de producción internas, más los conflictos laborales que había entre trabajadores y las autoridades, comenzaron a tener roces que se reflejaron en muchos problemas de violencia incluso y de tintes legales. Ante tan intensos problemas y sobre todo su aparición de manera conjunta, todo mundo pensó que algo estaba mal ahí, porque incluso el ambiente para trabajar se tornaba insoportable. Había personas que decían que esas apariciones que veían en las barrancas también las alcanzaban a ver dentro de la Fama Montañesa, de tal manera que en el año de 1926 se acudió al servicio de un exorcismo básicamente porque todo parecía que era cosa de Dios, como se decía en aquellos tiempos, y se acudió a un padre de aquella época, de don Félix de Jesús, quien procedió junto con los trabajadores en cuyas manos cada quien llevaba un cirio encendido. Comenzó la ceremonia de exorcismo y se dice que hubo un gran tremor en el piso de este lugar. La gente se espantaba, pero ante ver la firmeza de este hombre de fe, este sacerdote, aguantaron sus posiciones. Incluso chiflones de aire muy poderoso azotaron las ventanas. Algunos cayeron sin conciencia
y muchos gruñidos salían de todas las partes del interior de la fama montañesa, hasta que después de largo rato y ante el terror de muchos que estaban presenciando el suceso, comenzaron a decrecer, hasta que finalmente se dejaron de escuchar. La fábrica continuó su producción y enderezó más o menos sus estándares, y no fue sino hasta el año de 1998 cuando este lugar cerró. Se dice que los espectros y las apariciones, esas energías extrañas, se alejaron para quedar cautivas en un paraje de las fuentes brotantes conocido como la Piedra Encantada, que es una historia que ya les comentamos en uno de nuestros programas anteriores, y lo cierto es que hoy la fama montañesa permanece abandonada y hay proyectos de construir ahí un museo que represente la historia de este maravilloso lugar de la alcaldía de Tlalpan, aunque se sigan presenciando las apariciones sobrenaturales de estos tres misteriosos seres. Bueno, esperemos que les haya gustado a esta emisión y les esperamos en la próxima. Hasta entonces.